Muy buenos días, alumnos de Morfofisiología 1. Después de haber visto la mínima unidad fisiológica del organismo, que es la célula, sus funciones, su reproducción, su división, ¿ok? Nos toca ver el cuarto tema. Y les recuerdo que en ese cuarto tema es referente al primer tema que vimos. Recuerden que allí se habló de las biomoléculas, ¿ok? Biomoléculas orgánicas, que son composición o que son sustancias químicas que se caracterizan por tener átomos de carbono y de hidrógeno y que el cuerpo las necesita para producir la energía necesaria para la vida. Y hablamos de los glúcidos, hablamos de los lípidos, de las proteínas y los ácidos nucleicos. Hoy nos toca revisar el tema de los lípidos, ¿ok? Y entre los lípidos, los ácidos grasos. Recuerden que los lípidos son las grasas y que los lípidos o grasas son sustancias insolubles en agua y que son solubles en disolventes orgánicos como el benceno, y que un ejemplo de ellos es el colesterol y los triglicéridos, ¿ok? Y se agrupan, hoy vamos a ver los ácidos grasos, sobre todo los ácidos grasos esenciales, que son muy importantes en la respuesta metabólica del organismo, y por eso dentro de ellos están los ácidos grasos esenciales, que lo vamos a estudiar, que son lípidos que no los produce el metabolismo del cuerpo, por tal motivo hay que ingerirlo. Y empezamos con la definición, que son ácidos grasos. Y ustedes en química vieron, de bachillerato, vieron más o menos seguramente una definición de lo que eran lípidos o grasas. Y los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de hidrógeno y carbono, como son las biomoléculas orgánicas, que son lineales y de número par de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo, una pequeña o ínfima parte de oxígeno, para que se cumpla el concepto de biomoléculas, ¿ok? La estructura química de los ácidos grasos generalmente es muy peculiar dependiendo de su clasificación. Tenemos ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son enlaces lineales porque hay un equilibrio en la estructura química, en el espacio de ese ácido graso, porque los átomos de hidrógeno están a cada lado del enlace, que es el que determina la clasificación de si es saturado o no es saturado. Y entre los insaturados o no saturados tenemos entonces los monoinsaturados y los poliinsaturados. Y estos se caracterizan porque los hidrógenos están de un mismo lado de la molécula y por eso en el espacio toman su característica forma acodada. Las funciones de estos ácidos grasos en el organismo es muy importante. Se habla de que la primera función de los ácidos grasos es las funciones energéticas, ya que estos son moléculas muy energéticas y necesariamente en todos los procesos celulares es en presencia del oxígeno, ya que por su contenido de hidrógeno puede oxidarse en mayor medida que los glúcidos que hablamos en la primera clase u otros compuestos orgánicos que no estén reducidos para ser metabolizados en el organismo. Otra función de los ácidos grasos es formar estructuras en el organismo. Forman parte, es muy importante, recuerden que forman parte los ácidos grasos de los fosfolípidos y esfingolípidos. No sé si recuerdan cuando vimos la estructura de la membrana celular, que son moléculas que forman la bicapa.
Recuerden que yo les dije que la membrana celular tiene una doble capa o una bicapa de fosfolípidos y esfingolípidos, formada por ese tipo de compuestos. Entonces, una importante función, además de la energética, es que forma parte de la capa de la bicapa o la doble capa lipídica de las membranas plasmáticas de todas las células del organismo. Luego, otra función, la tercera función de los ácidos grasos, es la función reguladora, ya que estos son precursores de otras sustancias, en este caso la más importante, las prostaglandinas, otra sustancia que puede actuar los ácidos grasos metabolizándose y convirtiéndose en esa sustancia son la formación de tromboxano y los leucotrienos. Estas sustancias son moléculas con gran actividad biológica que intervienen en la regulación y control de los numerosos procesos vitales que tiene el organismo, como las prostaglandinas que actúan activamente en la respuesta inflamatoria del organismo, los tromboxanos que regulan la temperatura corporal y los leucotrienos en procesos de coagulación sanguínea. ¿Okay? Entonces tienen funciones reguladoras ya que son precursores de sustancias como la prostaglandina, los tromboxanos y los leucotrienos que son muy importantes dentro del organismo para actuar o activarse en la respuesta inflamatoria, en la regulación de la temperatura corporal y procesos de coagulación de la sangre. Los ácidos grasos pueden clasificarse en dos grandes grupos, ya lo hemos mencionado. Primero, en los ácidos grasos saturados, que no vamos a hablar de ellos, pero realmente lo más interesante para nosotros es los insaturados o no saturados, también se le dicen. Entonces, se clasifican entonces en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, que también se conocen con el nombre de no saturados. Los ácidos grasos saturados son aquellas, y ya yo lo nombré más o menos en la introducción de la clase, son aquellos con la cadena hidrocarbonada repleta de hidrógeno, por la que todos los enlaces entre sus átomos de carbono son simples. No hay ningún doble enlace en esa cadena y lo que se traduce en una estructura rectilínea de la molécula. Le dije que los ácidos grasos saturados eran lineales. ¿Por qué? Porque los hidrógenos estaban a cada lado del doble enlace que forma la sustancia. Ejemplo de estos ácidos grasos tenemos el ácido acético butírico, tenemos el ácido caproico, el ácido láurico, el ácido palmítico, el ácido esteárico, que son las grasas más que todo que están en los componentes de los animales, de las grasas animales que consumimos, y en algunos vegetales como el chocolate y el coco. La estructura de un ácido graso saturado, recuerden que le dije que generalmente tienen cadenas carbonadas pares. Este ácido, por ejemplo, el ácido butírico, tiene 4 moléculas de carbono y tiene 8 hidrógenos, átomos de hidrógeno, con un grupo carboxilo, que es la unidad mínima de oxígeno que tiene en su estructura estos ácidos grasos. Otra estructura muy importante de estos ácidos, el ácido palmítico, que lo nombré como ejemplo de estos ácidos saturados, porque se caracteriza porque el ácido palmítico tiene exactamente 24 hidrógenos, tiene una cadena de 14 carbonos, y tiene el grupo carboxilo, que es la unidad mínima de oxígeno que presentan estas estructuras químicas como los ácidos grasos. Mientras que los ácidos grasos insaturados, ya también le dije más o menos, le di una introducción, o no saturados, son ácidos grasos líquidos a temperatura ambiente. A temperatura ambiente estos ácidos insaturados o no saturados van a estar líquidos y se pueden convertir en ácidos grasos.
O sea, una de las características de los ácidos grasos insaturados es que puedan pasar a formar ácidos grasos saturados. Solamente agregándole átomos de hidrógeno se convierten en ácidos grasos saturados. Y tienen una capacidad para más átomos debido a la presencia de enlaces doble. A diferencia de un solo enlace, estos ácidos grasos insaturados tienen doble enlace o triple enlace o más de un enlace, ¿ok? No son solubles en agua, recuerden la característica de la biomolécula lipídica, no son solubles en agua, sino que son solubles en disolventes orgánicos como el benceno, el alcohol, el éter y otros disolventes orgánicos. Los ácidos grasos insaturados se dividen entonces de acuerdo al número de doble enlace, ¿se recuerden? De acuerdo al número de enlaces pueden ser monoinsaturados porque tienen un solo enlace, ¿ok? Un solo enlace, entonces son monoinsaturados. El monoinsaturado generalmente es el omega 9, vamos a ver cuando ya estemos revisando cuáles son los grasos insaturados o no saturados, el que tiene una sola doble enlace es el omega 9, ¿ok? Y los ácidos grasos insaturados polisaturados, ¿okay? Tienen más de un enlace doble. Esa es la característica fundamental de los ácidos grasos poliinsaturados. Otra clasificación de estos ácidos grasos insaturados, que de acuerdo a la configuración geométrica, o sea, se recuerdan de cómo está la molécula en el espacio, cómo se presenta, entonces de acuerdo a ello pueden ser ácidos grasos trans, T-R-A-N-S, trans, y ácidos grasos cis, S-I-S, ¿ok? Los ácidos grasos insaturados trans son, ya les dije, insaturados, en los cuales los dos hidrógenos, recuerden cuando les dije que era lineal, no tenía doblez en su estructura química, ya que los hidrógenos están a ambos extremos de la molécula, esos son los trans, ¿ok? Mientras que los cis tienen los dos hidrógenos de un solo lado, por eso se hace como un codo, no es lineal, sino que se dobla hacia un lado, forma un codo, ya que tiene sus dos hidrógenos en el mismo lado de la cadena, lo que hace que la molécula entonces forme una especie de codo en esa posición. Los ácidos grasos también se clasifican según la biología o la nutricional, que es la que nos interesa a nosotros en la licenciatura en enfermería, que los ácidos grasos, y en la medicina, por cierto, según su estado nutricional o biológico, pueden ser ácidos grasos esenciales y ácidos grasos no esenciales, ¿ok? No esenciales. Y los ácidos grasos esenciales son nutrientes esenciales del organismo, porque nuestro cuerpo no puede sintetizarlo, o sea, él no puede metabolizarlo, o sea que uno, como el azúcar, que uno consume harina y se convierte en azúcar metabólicamente en el organismo. Por eso en los diabéticos le disminuyen el consumo de harina. En este caso, los ácidos grasos esenciales, que nos interesan en la nutrición, no se metabolizan en el organismo. Por tal motivo, entonces, nuestro cuerpo tiene que tomarlos del medio externo, o sea, tiene que alimentarse en las comidas, los alimentos que uno consume, tiene que ir entonces a ácidos grasos esenciales. Y aquí vamos a tener tres ácidos grasos esenciales. El ácido linoleico, que es el omega 3, ¿ok? El ácido linoleico. Luego tenemos el ácido linolénico, que es el omega 6. Y vamos a tener el ácido araquidónico, que es también denominado omega 9. Entonces, esos son los esenciales. Y los no esenciales, permítanme recordarles que son entonces obtenidos por el mismo organismo
a partir de unas proteínas que consuma, a través del alcohol que consuma o a través de los carbohidratos como la yuca que uno consume, entonces se metabolizan dentro del organismo a estos ácidos grasos no esenciales. El ácido, por ejemplo, el ácido oleico, que es el omega 9, es un ácido, a pesar de que es insaturado, entonces es un ácido no esencial porque el organismo lo metaboliza al consumir como aceite de oliva, por ejemplo, o consumir aguacate. Uno lo consume y directamente es metabolizado y formado el ácido, el omega 9. Entonces, resumiendo, los ácidos grasos entonces pueden ser saturados, como ejemplo, los saturados que son de fuente animal, vamos a encontrar la mantequilla que consumimos, el tocino de cochino tiene muchos ácidos grasos saturados, llenos, son los dañinos, ¿no? Las carnes rojas, los productos lácteos y los provenientes de los vegetales, tenemos el aceite de coco, el aceite de palma, los alimentos procesados, todos llevan ácidos grasos saturados. Y los ácidos grasos insaturados o no saturados, que ya les dije que se dividen en trans y en cis. Los trans son alimentos, los consumimos cuando consumimos alimentos procesados, producto por ejemplo, de rumiantes, ¿ok? Los aceites parcialmente hidrogenados, por ejemplo, y algunas margarinas que contienen ácidos grasos insaturados trans. Y los cis, que es lo que nos interesa más, son los poliinsaturados y los monoinsaturados. Aquí donde está el omega 3, el omega 6 y el omega 9. El omega 3 y el omega 6 son poliinsaturados, mientras que el omega 9 es monoinsaturado. Ejemplo, lo vamos a encontrar, el omega 3, por ejemplo, lo vamos a encontrar cuando consumimos vegetales. Recuerden que este también se llama ácido linolénico y lo encontramos en los frutos secos, en los aceites de lino, en el aceite de soya, en las canolas y en la nuez. Y desde la fuente animales lo encontramos en animales provenientes del mar, animales marinos, como el pescado, el marisco y el aceite de pescado. Ese es el omega 3, mientras que el omega 6, que es el ácido linoleico, lo vamos a encontrar en los aceites vegetales, en el maíz, en el aceite de maíz, en el aceite de soya, en el aceite de girasol y en los cacahuetes, el maní, ¿ok? Mientras que el monoinsaturado, que es el omega 9, lo vamos a conocer con el nombre de ácido oleico, y proviene del consumo de vegetales como las aceitunas, ricas, a mí me encantan las aceitunas y a mi hija. El aceite de oliva también es recomendable, lo que pasa es que ahorita está a unos precios muy exorbitantes, pero lo ideal es el aceite de oliva en el consumo humano para evitar determinantes determinantes que van a producir enfermedades, ¿ok? Como la mala nutrición, cuando consumimos otro tipo de aceite y no el aceite de oliva. El aguacate también contiene, le dije al inicio, que contiene omega 9, los frutos secos también contienen, además de omega 3, omega 9, y en los de proveniente animal, las carnes de ternera, de cordero, los productos lácteos también. Aquí, por ejemplo, en omega 3, los huevos son muy ricos en omega 3. No me apareció aquí esta diapositiva, pero lo vamos a ver más adelante, que son muy ricos en omega 3. O sea, consumir huevo es muy beneficioso para el organismo. Coma huevo. Entonces, como nos interesan más los ácidos grasos esenciales, o sea, esenciales, que ya saben que son un grupo de nutrientes que no pueden ser sintetizados por el organismo y por tal motivo deben obtenerse a través de la alimentación, de la dieta, dado que en sus moléculas contienen varios doble enlaces, ellos llamados entonces cis también, y reciben también el nombre de ácidos grasos
poliinsaturados. Aquí podemos ver en esta lámina la conformación química en el espacio de los ácidos grasos omega 3, que son de tres tipos de acuerdo a su doble enlace. ¿Ve? El ácido alfa-linolénico, que es el omega 3, pero de esta clase tiene 1, 2, 3 doble enlaces, mientras que el ácido omega 3, pero en su forma ácido el cosapentanoico, el EPA, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 doble enlace, pero sigue siendo omega 3. En otro, el ácido decosaexanoico, también es un omega 3, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces, doble enlaces, ¿ok? La diferencia está en la posición del sobreenlace para que sean de esas tres formas de omega 3. Y el omega 6, aquí tenemos dos formas en la lámina, el ácido linoleico, que es el omega 6, en su forma tiene dos doble enlaces, mientras que tenemos también el ácido araquidónico, que es omega 6, pero tiene 1, 2, 3, 4 doble enlaces, ¿ok? Entonces, las funciones de estos ácidos grasos esenciales van a ser muy importantes en la vida diaria del individuo. Primero, mantienen, como les dije, que están compuestos por fosfolípidos, entonces mantienen las membranas celulares de los tejidos. Recuerden que los tejidos están formados por la unión de células y las membranas plasmáticas, esas células que conforman los tejidos, como la piel, la retina, el cerebro, los vasos sanguíneos, etcétera, están compuestos por estos ácidos grasos. También les había dicho que la síntesis de prostaglandinas, recuerden que es una sustancia que actúa en la respuesta inflamatoria del organismo, también los tromboxanos que actúan como mediadores también de la respuesta inmunitaria, y los leucotrienos que actúan también en la coagulación sanguínea. Son mediadores del sistema nervioso central, ya les dije, y actúan en procesos inflamatorios y en la respuesta inmunitaria y en la coagulación sanguínea. En esta lámina vamos a ver que estos ácidos grasos esenciales, tenemos el omega 3, el 6 y el 9, que son los importantes, tienen sus componentes estructurales en la grasa, en la forma de la grasa humana, animal o vegetal. Entonces pueden ser saturados, que son los más dañinos, ¿ok? Que se encuentran en el aceite de coco, lo dije, mire, aquí está una hamburguesa en la lámina, papitas fritas y todo eso, torta. Esos son ácidos grasos saturados que son los culpables de la deformidad del cuerpo humano, de la obesidad, etc. Mientras que las grasas que vienen de grupo biológico SIMS químico, que son los ácidos grasos esenciales, son los muy importantes de la dieta porque te mantienen en condiciones de vida más favorables que consumir entonces los ácidos grasos no esenciales o saturados, que son la comida chatarra generalmente. Entonces les hablé que el ácido graso monoinsaturado es el omega 9 y que se consigue en los aguacates, por ejemplo, en el aceite de soya, maíz, etcétera, etcétera, y en las nueces, en el maní, en el cacahuete. Y tenemos los poliinsaturados, que son el omega 3 y el omega 6, que lo vamos a encontrar en dieta, en aceite de girasol, aceite de oliva, de los pescados, los mariscos, ¿ok? Todo eso en resumen. Entonces, resumiendo o capitulando, tenemos los ácidos grasos esenciales pueden ser de tres tipos. El alfa-linolénico, que también lo van a encontrar en los textos como abreviado como ALA, que es el omega 3, ¿verdad? Que es un ácido graso poliinsaturado, Y el ácido linolénico, AL, en los textos, que es el omega 6, también es un ácido graso poliinsaturado. Y por último, vamos a tener el ácido oleico, que se describe en los textos como AO, y es el omega 9, que es el único ácido graso esencial monoinsaturado. Aquí en esta gráfica vemos la clasificación de los ácidos grasos en poliinsaturados. Los poliinsaturados pueden ser omega 3 y omega 6. Los monoinsaturados, que es el omega 9, y los saturados, que son la caca, no hay que consumirlo en abundancia, como el ácido láurico, el ácido
palmítico y los ácidos esteáricos. Hay un aporte de calor importante, sobre todo vamos a hablar aquí del aporte calórico de cada una de las biomoléculas. Las grasas aportan al organismo el 20 al 35% de la energía que necesita el cuerpo. Y entre esas grasas están los ácidos grasos esenciales, que aportan el 6% o el 10% del total de la energía que consume el organismo. Y diferenciando el omega 6 y el omega 3, el omega 6 aporta el 5 o al 8% de la energía total que consume el organismo, que amerita el organismo consumir para tener energía, y de omega 3 solamente el 1 al 2% de esa energía. La ingesta entonces necesaria diaria de omega 6 es mínimo 250 miligramos y máximo 10 gramos por día que hay que consumir omega 6. Y el omega 3 de 1 a 2 gramos día. O sea que hay que comer mucho aguacate, muchos huevos, mucho aceite de oliva, mucho aceite de girasol, aceite de maíz, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito del primero, del ácido graso esencial llamado omega 3, que es el ácido alfa-linolénico, ¿ok? Su deficiencia generan alteraciones porque como él es importante al desarrollo del sistema nervioso central, entonces la deficiencia produce alteraciones del sistema nervioso central y de la retina. Recuerden que le dije que él tiene gran importancia en el mantenimiento de la retina del ojo o la formación de la retina del ojo. Este ácido linoleico, ya dijimos, recapitulando, que el EPA es uno de los ácidos linoleico de los omega 3, que es el eicosapentaenoico, el ácido eicosapentaenoico, ¿okay? Está ahí en la gráfica para que lo estudien. Y otro de los ácidos grasos linolénicos o omega 3 es el decosaexanoico, el ácido decosaexanoico, ¿ok? Y recuerden que la importancia de estos ácidos grasos omega 3 es en constituir la membrana plasmática, celulares, todas las células del cuerpo. ¿Qué funciones tiene el omega 3 o el ácido graso esencial omega 3? Sus funciones, las vamos a repetir, es importante ver las funciones del omega 3. Ya les dije que en el sistema nervioso central, en el niño, el desarrollo del sistema nervioso central en el niño, tiene importancia. Por eso la lactancia materna es muy importante, porque a través de la leche materna, que contiene omega 3 también, es que ayuda al niño que ese desarrollo del sistema nervioso central sea efectivo. Mejora la función inmune, o sea, que el omega 3 ayuda a que el aparato o sistema inmune esté desarrollado, ¿okay? Que esté 100% efectivo y aceitadito para luchar contra las enfermedades o los cuerpos vivos que atacan el organismo, como bacterias, hongos y virus, etc. También otra función del ácido graso esencial omega 3 es que disminuye la agregación plaquetaria. Recuerden que habíamos dicho que es importante en la coagulación, y aquí está la disminución de la agregación plaquetaria, que es la segunda etapa de la coagulación. Primero se abre una puerta de entrada, hay una herida, una solución de continuidad, y después en esa solución de continuidad, en la segunda etapa de la coagulación, vienen las plaquetas, la reacción plaquetaria, ya que las plaquetas van hacia donde está la herida y van tapando ese hueco importante. Esa es la segunda etapa de la coagulación sanguínea, y allí pues actúa el omega 3 disminuyendo la agregación plaquetaria. Otra función es que mejora la dilatación de las arterias. Recuerden, las arterias son muy importantes porque a través de ellas, que son vasos de presión, pasan 5 litros de sangre en minutos, y es los conductos por donde la sangre va a todos los órganos. Y entonces el omega 3 actúa haciendo más dilatables las arterias, y si es más dilatable, más fácil es la circulación sanguínea. También otra función de los ácidos grasos omega 3 es que disminuye la respuesta inflamatoria, ¿okay?
actúa en el organismo disminuyendo la respuesta inflamatoria cuando hablamos de la prostaglandina, que es la sustancia que actúa en la respuesta inflamatoria. Y por último, disminuye los niveles de triglicéridos en sangre, o sea, son hipolipemiantes, disminuyen lo que es los triglicéridos, que son agentes que pueden producir placas de ateromas, por ejemplo, se depositan en las arterias y tapan la arteria. El ácido graso esencial omega 3 entonces es un nutriente fundamental en la alimentación de los niños, las madres embarazadas y los lactantes. La lactancia materna es muy importante porque es rica en omega 3 y ayuda al niño en su desarrollo, tanto del sistema nervioso central, tanto en su sistema inmunológico y todo lo demás. La formación de la retina del niño es importante el omega 3, ya que garantiza la mayor agudeza visual posible de ese individuo que se está desarrollando. Y desarrollo del sistema nervioso central, ya les dije que es muy importante, juega un papel fundamental en la formación del sistema nervioso central, en el sistema nervioso en el desarrollo del bebé. ¿Qué fuentes entonces habíamos hablado de los alimentos que contienen omega 3? Habíamos hablado del aceite de linaza, ¿ok? Hablamos de las nueces, hablamos del maní, del cacahuete, de las almendras y las avellanas. Todos frutos secos son ricos en omega 3. Otros alimentos grasos esenciales de omega 3 que están en la fuente de alimentos, la sardina en aceite, la latica de aceite en sardina es muy importante, tiene omega 3, el salmón, re delicioso pero carísimo, el salmón, una rodaja de salmón salteado a la vinagreta, es hermoso, saboroso, pues esos son ricos en omega 3. Las truchas arcoíris, muy importante su producción en el estado Mérida. Usted puede irse por allá y en cualquier estanque donde hay restaurante, pesca su trucha arcoíris y se la come allí. Esa es rica en omega 3. El atún en agua es muy importante. El atún hidratado en agua contiene 0,74, aquí está la cantidad en la lámina que estoy leyendo, está el contenido de cada uno de esos ácidos. El atún en agua, el que tiene más es el sardina en aceite, que tiene 3,3. El salmón tiene 1 a 1,4, la trucha arcoíris tiene 1, el atún con agua tiene 0,74, el atún fresco 0,25 a 1,3 y el aceite de hígado de bacalao tiene 0,21. Luego, ya más o menos repitiendo las acciones del omega 3 sobre el sistema cardiovascular, muy importante, actúan como antiagregantes plaquetarios y antiarrítmicos, evitan las arritmias cardíacas, o sea, una arritmia es el ritmo anormal del corazón cuando se complica una hipertensión, una cardiopatía isquémica, una cardiopatía o una hiperplasia del miocardio, una cardiopatía coronaria, por ejemplo. Útiles en la hipertensión, vean, es útil el consumo de omega 3, mantiene la cifra de hipertensión, de tensión arterial normal, reduce la presión sanguínea. Para poder reducir la hipertensión tiene que reducir la presión sanguínea y previene la aterosclerosis. La aterosclerosis es un estado de envejecimiento de los vasos sanguíneos que producen entonces obstrucción de ese flujo sanguíneo, se produce una isquemia, puede tener un ACV o puede tener un IAM, un accidente cerebrovascular o un infarto agudo del miocardio. Al disminuir las concentraciones de colesterol y triglicéridos ayudan a la aterosclerosis y disminuye la angina de pecho. En el caso de la angina de pecho, que es un episodio crónico de las cardiopatías, de las patologías cardíacas, la angina de pecho es el estado crónico de una cardiopatía, mientras que el estado agudo es el infarto agudo del miocardio. Entonces previene la angina de pecho, los infartos al miocardio en el sistema cardiovascular. Luego, las acciones del omega 3 sobre el sistema nervioso, que lo habíamos nombrado, entonces es que ayuda al desarrollo cerebral, al desarrollo del sistema nervioso, mejora la visión ya que actúa en la retina, entonces mejora la agudeza visual
protegiendo el nervio óptico. Recuerda que el nervio óptico es una estructura morfofisiológica que la vamos a ver en el trayecto 2, que está formado por los axones de las neuronas que vienen de la retina, ¿ok? Y evitan la depresión, también importante el omega 3, evita la depresión en individuos que tienden a deprimirse, cuando por ejemplo a ustedes terminan con el novio, terminan con la novia y caen en estado depresivo, pues el omega 3 ayuda a sobrevivir o a sobrepasar esa crisis de depresión. Ayuda también en pacientes o en niños hiperactivos con agresividad. El consumo de omega 3 hace a los niños más normales en cuanto a la hiperactividad o la agresividad. Ayuda en la pérdida de memoria, es muy importante para la retención. Ustedes tienen que consumir mucho huevo para que retengan las clases de morfofisiología, que son largas y extensas, importantísimas en su formación. Aumenta la capacidad de aprendizaje, vean, aumenta la capacidad de aprendizaje, o sea que tienen que consumir mucho omega 3, sobre todo las que han salido raspados hasta en los últimos 2 exámenes que he realizado. Tienen que comer mucho estos alimentos que hemos nombrado, sobre todo los huevos, que son más fáciles de conseguir, para que aumenten la capacidad de aprendizaje. Previenen enfermedades degenerativas, ya hablamos de la aterosclerosis, que es una enfermedad degenerativa de los vasos sanguíneos que transportan la sangre a todo el cuerpo. Previenen el trastorno bipolar, vean, esta enfermedad que es una psicosis o una enfermedad psiquiátrica o psicológica, previene el trastorno bipolar. Y también previene el Alzheimer, aumentar la memoria, previene el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa donde el individuo va deteriorando la memoria, pierde la memoria, y también se produce, ¿cómo se dice? Demencia senil, ¿ok? El alcoholismo, también el síndrome de Zellweger y el síndrome de fenilcetonuria, que son enfermedades de herencia que ustedes vieron ligada al cromosoma, que, lo vimos es lo que va para el examen próximo. Son enfermedades que se dan por la herencia de la estructura de los genes en los cromosomas. La hiperactividad de los niños, ya le dije, disminuye la hiperactividad de los niños, y el déficit de atención que puede tener un niño, también lo mejora el consumo de omega 3. El omega 3, hablamos también que actúa sobre el sistema inmunitario, tiene un estímulo tiene una actividad inmunoestimuladora, o sea que estimula al sistema inmunitario a producir células inmunitarias, que esas células son importantes en la defensa contra las enfermedades que puede padecer una persona. Mejora previamente la psoriasis, que es una enfermedad generalmente psicológica, que se caracteriza por erupción exantema en la piel. También disminuye el padecer de artritis reumatoide, que también es una enfermedad inmunológica. El lupus eritematoso, bien sea diseminado o visceral, también lo previene porque actúa sobre el sistema inmunitario, entre algunas enfermedades del sistema inmunitario. También el omega 3 es muy importante porque actúa sobre el sistema digestivo, aliviando los síntomas y signos de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad de úlceras en el colon, múltiples úlceras en el colon. Alivia la colitis ulcerosa, también pues otra enfermedad que es muy parecida a la de Crohn, pero son colitis, inflamación del colon, donde hay presencia de úlceras en la superficie de la luz intestinal, en este caso el intestino grueso, que es el colon es el intestino grueso, ¿ok? Y reduce el riesgo del cáncer de ese mismo segmento del intestino, que es el colon o el intestino grueso. Otras acciones del omega 3 que posee efectos beneficios sobre la diabetes mellitus. Yo por eso consumo bastante huevo, hago todo lo posible de comprar mi aceite de oliva virgen, porque padezco de diabetes. Entonces el consumo de omega 3 me ayuda a disminuir la cifra de azúcar en sangre. También puede ayudar en la prevención del cáncer, de cualquier tipo de cáncer,
y previene con la osteoporosis. Ya saben que la osteoporosis es una enfermedad también degenerativa, producto después de la menopausia, es muy común en la mujer después de la menopausia, y después en el hombre que la padece menos después de la andropausia del hombre. Mientras, ya terminamos lo referente al omega 3, ahora vamos con el omega 6. Recuerden que el omega 6 es el ácido linoleico, ¿ok? Que es un ácido esencial muy importante, igual que el omega 3. Y el más común es el ácido araquidónico, que es el ácido linoleico o ácido esencial, graso esencial omega 6. Y recuerden que tiene un papel fundamental, igual que el omega 3D, el mantenimiento, la formación de las membranas celulares por ese contenido de fosfolípidos que forman la membrana que es bicapas, 2 capas, que tiene esa membrana que rodea la célula, ¿ok? Y ese omega 6, que es un ácido graso esencial, repito, el omega 6, las funciones más importantes de ese omega 6 es la formación de las membranas celulares, igual que la que vimos de la omega 3. O sea que cuando le pregunten en el examen cuál es la función más importante de estos ácidos grasos esenciales, es la formación de membranas celulares, ¿ok? Contribuye a disminuir los niveles de colesterol total y colesterol LDL, o sea, el colesterol de alta densidad, que es el malo, es el colesterol que hay que atacar. Cuando un médico manda tratamiento de atorvastatina, por ejemplo, para disminuir el colesterol, es este colesterol que tiene alto, porque el colesterol bajo más bien protege al miocardio, al corazón, para prevenir infartos, ¿ok? O prevenir estados isquémicos del miocardio. El omega 6 además ayuda en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, igual que el omega 3 ayuda en la inmunología del sistema del organismo, y la correcta formación de la retina también, de la retina del ojo. Recuerden que la retina es la capa nerviosa del ojo. Allí están las células nerviosas que captan la imagen, toman el estímulo del medio externo, que es la luz, y a través del nervio, de los axones de esa célula, que son millones, que forman el nervio óptico, esos axones, por ahí viaja ese estímulo hasta el cerebro, y el cerebro responde a que si puedo abrir la pupila, disminuir, o sea, producirse una miasis o una midriasis. Midriasis cuando la pupila se abre, y miosis cuando la pupila se cierra. Entonces contribuye a disminuir los niveles también de colesterol, ya lo dije, la formación de membranas también lo dije, ayuda en el sistema inmunológico y a la formación de la retina. Su exceso puede producir algunas alteraciones. Cuando uno consume mucho omega 6, entonces puede producir vasoconstricción. La vasoconstricción es una respuesta a un estímulo que se produce en el vaso sanguíneo, ya sea una arteria, una vena, una vénula o un capilar, entonces se contrae, ¿ok? Entonces aumenta la formación de trombo en la sangre. Trombo es parte de sangre coagulada que viaja por el terreno sanguíneo y que puede tapar una coronaria y producir un infarto del miocardio, o puede llegar hasta el sistema nervioso central y tapar la circunfleja y dar una ACV, un accidente cerebrovascular por isquemia. La fuente de alimentos que contienen omega 6, tenemos entonces el aceite de girasol, tenemos el aceite de canola, que lo nombré al principio, tenemos el aceite de soya y el aceite de maíz, como el maceite, que es aceite de maíz. Y las uvas, las pepitas de uva contienen mucho omega 6, y el germen de trigo, vea, el germen de trigo contiene mucho omega 6. Otra fuente de alimentos del omega 6, que es un ácido graso esencial, recuerden, tiene una gran importancia para la salud de la relación. La relación que hay entre el omega 6 y el omega 3 tiene una gran importancia en la salud, porque claro, es la comida sana. Recuerden que la dieta malsana es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares y enfermedades de todo tipo, ¿ok? La obesidad y eso por consumir ácidos grasos saturados. Estos son ácidos grasos insaturados esenciales, ¿ok?
se dice que tiene una reacción de 1 a 1, o sea, por cada gramo de omega 6 que se consuma tiene que ser un máximo de 1 de omega 3. Pero lo máximo que se puede consumir idealmente del omega 6 es 4 a 1 de omega 3. Hay que consumir más omega 6 que omega 3. Entonces, les dije que también el omega 3 o 6 también tiene un efecto en la hipertensión, en la hiperactividad y el déficit de atención de los niños, en la artritis reumatoidea, en la psoriasis, en las neuropatías diabéticas, casi iguales al omega 3, las alergias, el cáncer de mama, los síntomas vasomotores en la menopausia. Cuando les hablé de la menopausia, la osteoporosis, entonces también previene esos síntomas. Y los beneficios de los ácidos grasos en total, el omega, no hemos visto el omega 9, pero ya la fusión del beneficio de estos ácidos grasos esenciales como el omega 3, el omega 6 y el omega 9, que vamos a culminar con él, en la primera infancia, en los lactantes, desde los lactantes hasta los 18 años, ella le denomina primera infancia, favorece la lactancia, la teta del bebé, necesarios para el crecimiento y desarrollo del cerebro, del sistema nervioso central y el desarrollo visual, ya lo hemos hablado. Y en las mujeres gestantes es muy importante el consumo de ácidos grasos cuando están embarazadas. ¿Por qué? Porque reduce la posibilidad de un parto prematuro y aumenta el peso del niño. El niño alcanza pesos ideales más rápidamente con el consumo de la madre. Estamos hablando de la madre que tiene que consumir en el embarazo omega 3, omega 6 y omega 9. Ayuda a que el niño que está en el vientre materno desarrolle muy bien el sistema nervioso y la visión que va a tener el bebé. Esos niños que nacen con ceguera o disminución, miopía, son niños sus madres tuvieron pobre dieta en estos ácidos grasos esenciales. Y en la tercera edad, que es mayores de 65 años, favorece la longevidad, o sea que el organismo se hace menos rápidamente longevo, ¿okay? Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también de enfermedades como el Alzheimer. Los alimentos ricos en omega 3, ya les dije, son los pescados, los mariscos, los frutos secos como las almendras, avellanas, maní, nueces, pistacho, girasol, y algunos vegetales como el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de girasol y el aceite de oliva, que es el mejor, ¿okay? Y los huevos, siempre recuerden que la fuente para nosotros en nuestra clase social tenemos de todo esto, lo más fácil que consumir son los huevos, o sea que coman huevos. Y ya el ácido graso omega 9, ya lo hemos adelantado, pero recordando que es el ácido oleico, que actúa sobre las membranas celulares, le vuelvo a repetir, actúa produciendo cerebrócidos que conforman la mielina. Ustedes van a ver cuando vean el sistema nervioso central en el trayecto 2, que los axones de esas células nerviosas que se encargan de tomar los estímulos del medio ambiente, ya sean internos o externos, conducirlos hasta el cerebro para que sean procesados por el cerebro y luego dar una respuesta. Entonces nos ayuda a la conformación del sistema nervioso central y sobre todo a la estructura química estable. El ácido graso omega 9, entonces resumiendo, está en el aceite de oliva. Mire, en el aceite de oliva es muy importante su producción, entonces es importante consumirlo. Dice que el aceite de oliva tiene un potencial del 73.70 gramos por cada, produce 73.70 energía sobre cada 100 gramos de estos alimentos. En el caso del aceite de oliva es 73.70, esa es la lámina que estoy leyendo, la lámina del omega 9, porque las recomendaciones les dije, recuerden, el omega 9 es que consuman 15 a 25% de las calorías totales que da la energía a través del omega 9. El omega 9, recuerden, estoy empezando con el omega 9 y el omega 9 es un ácido insaturado o no saturado
que es el único monoinsaturado con una sola doble enlace, ¿ok? Los demás tienen más de una enlace doble. Entonces, el omega 9 está presente, le decía, en el aceite de oliva, en el aceite de canola, ahí están los porcentajes de la alimentación que debe tener el individuo, en las almendras, en el maní o cacahuete, en el aguacate. Mire, yo de una vez voy sacando cuál podemos consumir nosotros más. El aguacate, mire, el aguacate. Las aceitunas, que son deliciosas, me encantan a mí, es fácil también adquirirlas, aceitunas. Las sardinas en salsa de tomate, cónchale, esto están presentes en nuestra dieta porque la bolsa del CLAC generalmente trae una sardinita por ahí. El lomo de cerdo, que cocido, el lomo de cerdo es la parte del cerdo con más beneficio corporal, el consumo de calorías. El lomo de cerdo entonces tiene 4.32, no le gana el aceite de oliva que tiene 73, pero tiene entonces 4.32. La carne de res cocida, primero cocida, no frita directamente, sino cocida primeramente, tiene 4.17. El pollo cocido primeramente 2.66. Y la trucha, que hablamos de la trucha por allá azul, ¿no? La trucha 1.75. Ese es de omega 9, estamos en el omega 9, el último ácido esencial que estamos revisando. Ya va. Bueno, ahí podemos ver en lámina todos esos componentes importantes. Además, recuerden que el omega 9 es el único monoinsaturado que se denomina ácido oleico y que es muy importante su consumo en los diabéticos o para prevenir la diabetes, ya que uno de los efectos del omega 9 es que disminuye la insulina. Las concentraciones disminuye la concentración de insulina en las membranas de los hepatocitos del hígado. Los hepatocitos son células del hígado y contribuye a la exposición de genes relacionados. Ya ustedes vieron la parte genética y la sensibilidad periférica de esa insulina. Estamos hablando de la insulina, que tiene un efecto importante, el omega 9, en el consumo en prevención de los diabéticos. Ese ácido oleico o omega 9 ayuda también, al igual que el omega 3 y el omega 6, a el sistema inmunitario. Una dieta rica en ácido oleico entonces tiene efectos benéficos, antiinflamatorios también, disminuye el riesgo de artritis reumatoidea, provoca cambios que se interrelacionan con los procesos de activación y proliferación de linfocitos, o sea, son células del sistema inmune. Van a verlo cuando vean el tejido sanguíneo. El aceite de oliva es el más importante, tiene mucho omega 9, es que para consumir bastante omega 9 hay que freír y echarle a la ensaladita una pizca de aceite de oliva. Aquí traemos en esta lámina los beneficios del aceite de oliva. Los consumos moderados de aceite de oliva, un 25 gramos diarios o 25 gramos por cada 9 semanas, disminuye la presión sistólica, la frecuencia cardíaca del corazón, ¿ok? Y la diastólica significativamente. Esto de la presión sistólica y diastólica es cuando el corazón se contrae, es sístole, y cuando se relaja es diástole, ¿ok? Eso lo van a ver también en el trayecto 2. Entonces, el omega 9 tiene efectos benéficos sobre el corazón. Disminuye la incidencia de cánceres, ¿ok? También es beneficioso para prevenir los cánceres de diferentes localizaciones, como en la mama, en la teta, el cáncer de mama, en el cáncer de próstata en el hombre, ¿ok? El de mama en la mujer y en el hombre también, la de próstata en el hombre, porque el hombre es el único que tiene próstata, ¿ok? El cáncer de colon también lo previene. Entonces tiene efectos benéficos sobre todos los cánceres, pues. La dieta suplementaria con aceite de oliva reduce la hipertensión arterial, hace resistencia a la insulina, ayuda a que no sea resistente a la insulina, mejor dicho, mejora el perfil de lípidos y los biomarcadores, o sea que mantiene a raya el colesterol y los triglicéridos malos, y
previene los efectos inflamatorios del organismo y la aterosclerosis, que ya le dije que es una enfermedad degenerativa por envejecimiento de esas estructuras. Luego, para concluir, para terminar el tema, que es muy importante, entonces capitulemos que los aceites vegetales comestibles en su gran mayoría constituyen una adecuada fuente de ácidos grasos omega 6, como el aceite de maíz, el girasol y soya. Los ácidos grasos omega 9 se encuentran básicamente en el aceite de oliva y en la canola, en el aceite de canola y en el aguacate, que es el cercano que tenemos nosotros. Los aceites de linaza, el aceite de soya y el de canola aportan mínimas cantidades de ácido graso omega 3. La principal y casi la única fuente de omega 3 son algunos peces, especialmente de aguas marinas o de aguas frías y saladas, como el salmón, la sardina y el atún. El aceite graso o el ácido graso esencial omega 3 es esencial para el desarrollo y buen funcionamiento del sistema nervioso central, por lo que su consumo es básico durante la gestación, durante el embarazo de una madre, durante la lactancia de esa madre y en los primeros años de vida de ese bebé. Los efectos nutricionales y fisiológicos atribuidos a los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9 están sólidamente justificados. Ya recuerden, todo lo que hemos visto justifica el por qué se debe consumir estos tres ácidos grasos esenciales, ya que, recapitulando, disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas, o sea, dan salud cardiovascular, aumenta la síntesis de serotonina y dopamina en el sistema nervioso central asociado a la disminución de la depresión. Esa es la función que hablamos de cerebral y neurológico, que ayuda al sistema nervioso central, digo, al sistema nervioso nada más, a los tres sistemas nerviosos, porque es central, periférico y autónomo, ¿ok? Lo van a ver otra vez también en trayecto 2. Disminuye la síntesis de sustancias proinflamatorias, o sea, como las prostaglandinas, recuerden, y mejoran el sistema inmune, aumentando como, por ejemplo, los linfocitos T, pero todas las células inmunológicas, entonces, la aumentan en el organismo. Entonces, ayudan a las articulaciones y al sistema inmunológico. Otra cosa importante que dijimos de estos tres ácidos es que ayudan a mantener la salud de la mácula y la retina, intervienen en la lubricación de las estructuras oculares y entonces previenen, primero, desarrollan el sistema visual del niño y previenen enfermedades visuales. Y por último, promueven el metabolismo de los lípidos, controlando el peso, de que la persona no se ponga obesita, gordita, malnutrida. ¿Okay? Para disminuir las enfermedades crónicas, como ya le hablamos de las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades inflamatorias, de diferentes investigaciones recomiendan, primero, una alimentación balanceada. Recuerden, son lo que hay que hacer ya para prevenir todos esos males, es una alimentación balanceada, evitar excesos de calorías, aumentar el consumo de pescado, consumir lácteos bajo en grasa, como estos bajos en grasa es las leches de larga duración que son bajas en grasa o la liofilizada, aumentar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas de origen animal porque son saturadas, recuerden eso, consumir harinas de grano entero y leguminosa y consumir dosis moderadas de aceite de oliva, maíz, girasol y soya. Hasta aquí pues la clase número 4 referente a las biomoléculas del organismo importantes como son los ácidos grasos no esenciales. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.